Disonantes, podcast feminista. Sean bienvenidas todas las personas a Disonantes, podcast feminista. En el episodio de hoy vamos a abordar dos temas. Por un lado, el 28 de junio y la lucha de las disidencias sexuales y de género, y por el otro continuaremos con el tercer episodio del ciclo sobre pedagogías feministas dedicado a las pedagogías queer y disidentes. Este entonces es un sencillo homenaje a todas las personas que luchan en todo el mundo contra el heterocispatriarcado y construyen día a día feminismo disidente y organizado. Iniciemos entonces con la participación de Isa, Natalia, Luisa, de nuestra invitada especial Amaranta y de quien les habla Paola. Quisiéramos aprovechar la sección del hecho noticioso para compartir algunas actividades que les pueden interesar y que son convocadas por diferentes organizaciones feministas y colectivas disidentes. Tras varios meses de preparación, este 4 de julio se realizará la Contramarcha, que tiene como bandera principal la lucha por la vida digna y el rechazo al modelo cis heterosexual que asesina, desaparece y le hace la vida más difícil a las corporalidades y experiencias de personas trans, no binarias, maricas y machorras. Es una contramarcha porque se opone a los actos conmemorativos del llamado Día del Orgullo Gay, se opone a la discriminación sistemática del Estado y las empresas que se visten de arcoíris, pero replican prácticas excluyentes. La movilización saldrá al mediodía de la avenida Misac, antigua avenida Jiménez, con carrera séptima. Toda la información de la marcha podrán encontrarla en la página de Facebook Contramarcha. El link lo dejamos en la caja de comentarios. Finalmente, el 16 de julio se realizará la marcha trans en diferentes ciudades del país. Es clave movilizarnos ese día para denunciar que en lo que va del año se han asesinado a 15 mujeres trans. Marcharemos para recordar a Shirley Sánchez, mujer trans de 24 años que fue asesinada el 19 de junio en Caldas, y para exigir justicia por Luciana Moscoso, integrante de la red comunitaria trans que fue asesinada en el mes de junio. Por ellas y por muchas más marcharemos y gritaremos: ni una menos, vivas y libres nos queremos. A continuación, escucharemos la entrevista que Disonantes realizó a la compañera Amaranta sobre pedagogías queer como parte de nuestro ciclo de reflexiones sobre pedagogías feministas. Bienvenida, yo soy Isabela de Mujeres en Lucha, Disonantes, podcast feminista. Queremos hacerte unas preguntas alrededor de reivindicar las disidencias sexuales y de género y su lucha contra el sistema heteropatriarcal capitalista. Hola, muy buenas. Muchísimas gracias a Disonantes por invitarme. Bueno, mi nombre es Amaranta Guas, soy estudiante de la licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente también vocera de la organización Cuerpos en Resistencia, desde donde trabajamos desde los ejes comunitario, artístico, político y académico, como organización aliada de las trabajadoras sexuales, en disputa de derechos por temas de género, de disidencia corporal, entre otras cosas que hemos camellado. Bueno, también hago parte de la movilización social por la educación, un combo de profes a nivel nacional. Yo camello en la regional Bogotá, digamos que se trabaja desde los preceptos de la educación popular y pues nada, aquí en Bogotá realizamos como cafés pedagógicos enmarcados pues en los temas base de acá, como que manejamos son los temas de género, temas de cuerpos disidentes también, y los reconocimientos de las luchas del campesinado colombiano, en la línea de campesinado colombiano. Bueno, la primera pregunta es sobre que nos cuentes qué significa lo trans y lo queer para ti y cómo se materializa en procesos pedagógicos.
Bueno, lo queer y lo trans, por así decirlo, vienen desde formaciones académicas, son palabras académicas. Bueno, queer tiene todo un proceso de reivindicación como de una palabra que es peyorativa y se vuelve como un término de defensa también de una forma de entender, de identificarse y de relacionarse con el mundo. Tanto lo queer como lo trans tienen un poco que son términos academicistas que intentan reflejar realidades de la calle. Entonces, por ejemplo, el rollo de lo queer acá en Colombia y en Latinoamérica es que nos llega también de una forma muy mercantilizada, sí, se arman los queer fest, sí, estos festivales donde hay gente estilizada, marquera, con diseños súper estrafalarios, comprando ropa cara. Ahora está, sí, pero inicialmente lo queer nace como una postura de lucha y de reconocer a esa gente rara, esa gente bizarra, esa gente extraña. Entonces agremia luchas de raza, luchas de género, luchas de poblaciones en condición de discapacidad, y eso reflejado en pedagogía se transforma en prácticas que procuran emancipar un poco a esos niños y niñas que están en la escuela todavía en unos regímenes muy estrictos de cuerpo, de vestimenta, de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, recordemos que cuando se unifican las luchas de poblaciones con discapacidad se tiene en cuenta eso, ¿no? Y cómo hay unos procesos de sobreprotección de la familia, hay unos procesos de minimización de los derechos por parte de la sociedad, ¿sí? Un esfuerzo por borrar las ciudadanías de las personas desde la niñez, desde el hecho de que hay figuras legales como la interdicción. En Colombia se abolió, pero sigue estando presente como parte de la práctica cotidiana, interdictar a las personas justificándose en sus capacidades. Entonces, bueno, eso es importante, que se recojan un poco esas luchas y que se transmitan a la pedagogía. ¿Qué pasa? Entonces, pues lo mismo pasa venga, en nuestra versión española y latinoamericana, con pues que es lo trans. Lo trans también viene a hablar de las disidencias de género, de las que en las calles nos llamamos maricas o travestis, ¿sí? O de los hombres trans también, pues claro, entran aquí. Y de personas en general que realizan un tránsito físico, identitario, espiritual, si se quiere, pero pues que seguimos bajo un borrón histórico en la literatura, en la pedagogía. Nuestras prácticas y dinámicas son pues por debajeadas, ¿sí? Entonces es importante que una pedagogía, llámese queer, llámese trans, una pedagogía que de verdad emancipe desde el cuerpo, sí, desde el territorio cuerpo. Pues supongo y entiendo yo que eso es lo que pretenden tanto las pedagogías queer que nos llegaron aquí de forma, insisto, mercantilizada, pues supongo por llegarnos de Estados Unidos, no sé, pero como apuesta nació de una forma que hace un llamado, ¿sí? Hace un llamado a unificar luchas poblacionales. En esa misma vía, en lo que nos vienes contando, queremos saber cómo ha sido tu experiencia como profesora, disidente sexual y de género. Cuéntanos un poquito sobre eso. Mi experiencia como profe marica, travesti, trans, queer si se quiere. Bueno, bueno, ha sido compleja en la medida que, claro, una se estrella contra un montón de estereotipos, paradigmas y de peso moral social muy fuerte, que a veces hace que, por ejemplo, el trabajo con las infancias sea durísimo, ¿sí? Sea muy complejo y tenga una que acudir muchas veces a la autoridad que da el hecho de ser docente, ¿sí? A la poca que ya nos queda, nos queda solo la nota. Pero digamos, en estos procesos de educación popular a veces me ha tocado recordarle a la gente: oiga, Lámpara, yo vengo a dar clases a su hijo o hija y gratis. Sí, a mí no me chimbe porque sea travesti o no, la profesora viene gratis. ¿Le gusta? Y eso es complejo porque una tiene que empezar a posicionarse con el tache arriba desde varios sitios. Harto porque eso tensa las relaciones desde el principio. Una no, o sea, yo igual no me voy a poner a negociar mi lugar y pues nada, la docente soy yo y la que está preparándose soy yo, o sea, y voy con toda la disposición, no a pervertir, no a volver marica y machorra a todo el mundo porque no es mi interés. ¿Para qué? Sí, digamos, eso ya lo hace una ideología de género clara como lo es la heteronorma, que nos fuerza y nos obliga a, sí, así, si tienes pipí te pones pantalón y si tienes cuca te pones falda. Entonces, de ahí para allá, ¿no? Si tienes cuca solo vas a querer pene y si tienes pene solo vas a querer cuca, y de ahí para allá, ¿no? Se nos mete desde lo físico, sexual, hasta los comportamientos, los gustos, el deseo, lo que a veces hasta nuestras aspiraciones salariales, y
nuestros modelos, proyectos de vida también se ven muy permeados. Entonces, es una lucha constante y muchas veces una tiene que recordar quién es la que está ahí, ¿sí? Que mi lugar es de profe, no como para desligar un poco el hecho de que me vean por ciega o por travesti, porque esa es la otra. También si tú eres travesti y eres ciega tras del hecho, entonces como que también es muy particular, porque esa es la otra. La gente asume que los maricas, las machorras estamos mal, pues porque aprendimos viendo, o sea, eso fue un vicio que se nos pegó mirando, qué sé yo, a cualquier marica dándole un beso a otro, ¿sí? Entonces, para la gente es chocante que una persona ciega haya construido una postura trans, una exteriorización de género, pues, que una se vea bien percha y bien mami, ¿sí? Desde la ceguera. Y tratando de construirse, bueno, eso a la gente le vale verga y no lo notan, pero yo sí, como desde un lugar no visual, porque pues también esa es la otra, ¿no? Hay que decir que dentro de la ceguera también se permean los vicios visuales y los estereotipos, los colores, ¿sí? La hegemonía visual ha trazado mucho de lo que, mucho de lo que criticamos, juzgamos y asumimos como normal parte desde referencias visuales. Entonces, pues, ajá. Y eso es como esa lucha diaria y en las clases. Bueno, Maranta, y cuéntanos cómo ha sido la experiencia de construir una pedagogía que rompa con esa violencia patriarcal heterosexual que recibimos en las universidades, instituciones educativas públicas y privadas. Construir una pedagogía que vaya disminuyendo la violencia educativa es duro porque, bueno, entonces también está que no solo tienes que confrontar y estrellar a padres y estudiantes, sino también tienes que entrar a estrellarte contra tus mismos colegas, ¿no? Y a ir de frente con tu apuesta pedagógica. Sí, así como las docentes y los docentes de apoyo, educadores especiales, tienen que entrar, por ejemplo, a pelear en los colegios con sus colegas de, venga, pero no me discrimine al niño, que el niño, dele tiempito y le dará una respuesta inteligente. O venga, espere, comprenda que es que el proceso humano no es el mismo. Venga, usted en la universidad peleó en contra del capital y de la competitividad y no sé qué, porque esa es la otra, profesores que ya se encumbran y se acartonan y olvidan que pelearon cosas o nunca se fijaron que es que el pelearse precisamente en contra de un sistema capital competitivo también radica en que precisamente hay personas que por su ritmo se quedan atrás, ¿sí? Y que no es una cuestión de que entonces el más lento o el más rápido, sino que precisamente mi apuesta pedagógica está en intentar recoger y más aún a aquellos y aquellas que el mismo sistema está escupiendo y dejando hacia atrás. Entonces es lo mismo, los educadores especiales tienen que entrar a discutir con sus colegas cómo prácticamente a veces rogar para que hagan los benditos ajustes, ¿sí? Se estrellan con mucha apatía, con mucho desinterés, con mucho miedo, con mucha excusa, porque a ellos se les olvida que sea leída o no en clave de inclusión, la educación es un derecho, ¿sí? Entonces, bueno, la disputa en la pedagogía también se da por ese campo, entonces, tanto desde construir academia, porque no la teníamos, estamos en ello, digamos que travestis y trans construyendo desde sí mismas está dándose recientemente en estas décadas. No somos las primeras, pero tampoco es que seamos las más, sí, como que haya mucha construcción en esto, tampoco lo hay, y cuando la hay, pues la hay desde quienes han teorizado el género desde su heteronorma. Ha servido, claro, nos ha construido este camino, pero entonces está esa pelea en lo académico, en lo investigativo, en las construcciones y en las narrativas, está la disputa en la escuela contra no, pues es que no debería ser en contra, pero a veces se transforma en eso, ¿no? En que una tiene que entrar a mediar y a dialogar y a convencer a los y a las docentes de no oprimir, de no continuar con la disminución y minimización de derechos humanos para niños y niñas por sus diferencias, ¿no? Por sus prácticas, por sus formas. Interesante todo lo que nos vienes contando. Ahora, pues queremos saber más sobre esas metodologías que tú has encontrado como profesora disidente, que han roto o que han un poco expuesto ese sistema violento heteropatriarcal, y que ayudan a construir como más una educación feminista, disidente, trans, como que nos cuentes sobre esas metodologías que has encontrado, no solamente en la institución, sino también en los procesos de educación popular, puede ser. Desde Movilización Social por la Educación, pues estamos intentando recoger un poco las apuestas que hemos encontrado en cuanto a pedagogías
transgresoras, llamémoslas así, y claramente la educación popular, pues para tanto como desde los cafés pedagógicos como la construcción de una escuela de rarites, como la hemos llamado, de nuestras niñas y niñas raras, pues que estamos en el proceso, ¿no? Estamos en el proceso tanto de construcción y de ir pillando qué nos sirve y qué no. Estamos aprendiendo porque, pues, digamos, hay mucho nuevo por procurar intentar en la medida de que no se ha intentado antes, ¿sí? O sea, en esto de que solo es un modelo conductista, donde hay que memorizar, donde hay que hacer caso, donde hay que responder a ciertas obligaciones, ¿no? A que tú respondes al ICFES, a que tú respondes a, tienes que titularte ojalá a los 16 años o antes, tienes que ya entrar al pregrado de una, luego de pregrado maestría, en fin, como toda esa linealidad que lleva un poco y que nos dice que tenemos que ir de A a B a C a D a E a F, sí, sí, y como ir como en un paso a paso, pero que es lineal, no me permite ni redevolverme ni tampoco pensarme en torcer un poco esa línea. Entonces, pues en esta escuela de realities estamos generando desde ahora, pues hasta ahora empezándola, pero tanto aprendiendo como buscando recoger y recuperar mucho que se ha perdido en la escuela y que en la escuela regular y que es una riqueza humana incalculable, ¿sí? Tanto eso como que en una escuela un poco más, menos violenta, en una formación educativa menos violenta y un poco más humana y menos, que sea más de desarrollo humano y menos de desarrollo productivo, pues bueno, muchos y muchas niñas podrían ir generando procesos para su vida de forma menos violenta, ¿no? Y procesos me refiero al desarrollo de la identidad propia, a la autonomía, a la confianza, al perrenque, al tener un criterio propio, ¿sí? No necesariamente es como necesitamos que el niño o la niña sea el despierto de la clase, que es que esa es la otra. No, pero sí que a su paso, a su ritmo, en su lugar se encuentre a sí mismo y a sí misma y pues desde ahí, nada, construya su proceso de vida. Ya para finalizar, quiero hacerte dos preguntas. Y es la primera, ¿cómo entiendes esa relación de la pedagogía trans o queer en vinculación o en comparación con la pedagogía popular? Como qué puntos de hallazgo o bueno, como cosas que tú hayas encontrado allí, que quieras como compartirnos de cómo entiendes esa relación y para qué construir una pedagogía trans y queer, porque consideras que es importante. Es necesario seguir construyendo pedagogías que detonen el sistema por todos los lados posibles, porque si no lo hacemos, uno nos quedamos como haciéndole de títere al sistema, ¿no? Como tú, profe, vas a hacer que todos se sienten en fila, que entren a un baño de chicos y a un baño de chicas, que les dé vergüenza a los niños ser niñas y a las niñas ser niños, porque qué horror, ¿sí? Que abominaciones como el ocio, el tiempo libre, ¿sí? Eso no va porque todo el tiempo tienes que estar produciendo, ojalá sentadita callada escribiendo, ojalá sentadita y produciendo algo, valga la redundancia, productivo, ¿sí? Que genere ingreso. Eso de ponerse a sentar ahí a dialogar, no, 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 eso no, creo que no, porque es que eso no como que no le da el capital, ¿no? Entonces, si nos salimos de la medida de ese profe que hace caso y que se dedica a adoctrinar ciegamente a sus estudiantes, pues eso no solo estatiza la pedagogía, sino estatiza al ser humano. O sea, una sociedad que pretenda cambios no los va a lograr si todo el mundo hace caso. Y eso de que algunos tienen la razón y los demás obedecen, pues se está derrumbando un poco también con tanto disturbio mundial que nos hace el llamamiento pues, a que la pedagogía también necesita ir detonando esos espacios, ¿no? No se puede quedar pasiva. Eso de la neutralidad es algo que debemos abolir porque los ultraderechistas, los fascistas, en fin, tanta gente opresiva o con pensamientos retrógrados no están quietos y jamás se han mostrado neutrales. Siempre han metido mano y pues desde su lugar. La relación entre pedagogías queer o trans y educación popular es toda, porque de hecho, pues tanto que lo queer nace recogiendo a poblaciones populares
sobre todo del sur estadounidense y recogiendo también algunas apuestas de lo creep, de lo raro, de lo bizarro, pero desde el cuerpo, ¿sí? Que también se están moviendo pues, en el costado sur de Europa y que nos llegan a Latinoamérica, pues es como, es una juntanza, pues. Yo lo leo como una juntanza, una posible juntanza, porque aquí también ya hay unos procesos de educación popular ásperos, duros. Colombia, de hecho, es referente latinoamericano y por ende mundial en cuanto a educación popular, al igual que las escuelas freirianas de Brasil. Entonces, yo digo que entiendo esto como una juntanza, ¿sí? Insisto que, como se dijo al principio, lo queer también nos llegó de una forma muy mercantilizada, pero que sus apuestas de fondo son interesantes y hay que leerlas, entenderlas y, si es posible, ponerlas en práctica en la escuela, pues venga, Lola, que las cosas no se hacen solas, que para tenerlas hay que quererlas. Eso, o sea, importante como entender esa juntanza, entender que pues habrán diferencias contextuales, ¿no? Pues lo queer a la larga son posturas que nos llegan desde Estados Unidos y que habrán cosas aquí con nuestro toque, nuestro flow colombiano, la cumbia y el huepaje que pues necesitamos ajustar y que sean pertinentes al contexto nuestro, ¿no? A nuestras realidades, a nuestras niñas y niños. Siento yo que la educación popular necesita también despatriarcalizarse, dejar de creer que lo emancipatorio solo va por el lado del capital, ¿sí? No es porque a la larga seguimos cayendo en el mismo tema del bolsillo y las peleas de clase. Siguen siendo vitalmente necesarias, sobre todo en este país tan estratificado, tan clasista y tan arribista. Pero, pues, desconocen las luchas del cuerpo y que son las que más cuestan, ¿no? Un profesor, colega que reconozca a su docente, a ver, a su colega, valga la redundancia, trans, mujer trans, se choca a sí mismo con el deseo, ¿no? Como los machos tienen tan marcado eso, sean profesores, sean doctores, sean economistas, entonces como que a cualquier mujer es una posibilidad de sexo, ¿sí? Y digamos que así nos movemos también. El binarismo nos ha hecho tensarnos y a veces esas relaciones de amistades hombre-mujer, que eso no se dice, pero a veces se ve en la práctica, son un poco más complejas, pues, pero que allí está el tema de, el deseo. Entonces, ¿a qué voy con ese carreto? A que la relación docente en ocasiones también se ve tensada por eso y la relación entre los procesos pues también. ¿Qué pasa con el deseo? ¿Qué pasa con esos cuerpos que generan esas tensiones? Pues que eso se transforma en más bien como en un rechazo tácito a lo que venga desde lo trans, lo queer, lo marica, ¿sí? Eso da miedo, es porque entonces ya genera, les tiembla el pipí a los machos, ¿no? Sí, entonces a partir de allí ya también hay ciertos roces que no tendría por qué haberlos, y por eso hablo todo este carreto binarista, no tendría por qué haberlos, ¿sabes? Porque en teoría pues somos profesionales, pero siento yo que eso tensa un poco los procesos desde, no solo los de educación popular, yo hablo también como de Brigitte Batiste allá en la EAN, ¿sí? Yo ahora que lo pienso no estoy presente a la fecha si ella sigue siendo directora de la escuela, se me olvidó que traduce la EAN, pero la EAN, la Universidad esta cara de negocios. El caso es que con ella, su llegada a la rectoría generó muchas discusiones, entre esas también cosas tan sencillas como que las mujeres del club El Nogal, creo que es uno de estos clubs finísimos del norte, se quejaban porque pues el derecho, la EAN tiene creo que una acción en este club, y el caso es que Brigitte tenía derecho a ir, a parcharse, entonces se preguntaban como, ¿cómo así? Entonces la marica, además Cucha, va a estar acá con nosotras en el sauna y va a estar en el baño y como así, y entonces el club, eso generó un debate que se opacó un poco, supongo por aquello de que la clase alta maneja sus temas así, pero me dejó pensando, a mí me dejó pensando, y este es un ejemplo muy sencillo para dar a entender un poco esas tensiones que una dice como, bueno, no vendrían al caso, pero que generan rayes y generan que lo emancipatorio se difumine para algunos. Entonces, bueno, sigue un poco ese llamado a la juntanza entre diferentes educaciones populares. Bueno, Amaranta, muchas gracias. De verdad que todo lo que nos dijiste nos sirve muchísimo para fortalecer cada vez más como los procesos de resistencia desde las disidencias sexual, cine y de género en lo pedagógico, y trabajar en contra de la homofobia, la transfobia, el patriarcado y el capitalismo.
Muchísimas gracias a Disonantes por invitarme al espacio. Me encanta, pues vamos a ver qué se puede conspirar, conjuntar y transformar para que las generaciones que vienen atrás pues coman menos mierda que nosotros y nosotras, o pues que al menos estas cosas por las que tuvimos que pelear ya no sigan siendo necesarias de pelear más adelante, ¿no? Entonces, eso y pues bueno, a los y a las docentes, nada, colegas, como que nos vemos en las aulas, en las calles, en donde los espacios nos conjunten y como que recordará que la arenga dice que hay que romper los muros de la universidad, servir al pueblo del campo y la ciudad. Muchas gracias. ¿Sabías que el 28 de junio de cada año se conmemora el Día del Orgullo en docenas de países alrededor del mundo? El Día del Orgullo se realizan marchas, actos y demostraciones por la liberación para las disidencias sexuales y de género agrupadas en la comunidad LGBTQI+, de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans y no binarias, queer e intersexo, así como para visibilizarles en sociedades culturalmente conservadoras en las cuales el ejercicio libre de la sexualidad y expresión autónoma y auténtica de quienes divergen de la cis heteronorma es castigado, estigmatizado, censurado e incluso patologizado. La lucha de las disidencias trasciende el solo esfuerzo de ser reconocidas por la sociedad como iguales, resaltando la importancia de ser aceptadas en su diferencia y que ella no implique la discriminación, la exclusión sistemática, la violencia, acoso y asesinato, la reclusión y la fiscalización de sus miembros y de sus cuerpos, de y por sus sexualidades e identidades. Por eso en junio, mes del orgullo LGBTQI+, a pesar de la persecución activa a la comunidad aún vigente en muchos países, para dar un ejemplo, 71 países criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo bajo las leyes de sodomía, 11 países imponen la pena de muerte para estos casos y 15 países criminalizan la expresión de género de personas trans, especialmente a les travestis. Las disidencias siguen en la lucha por un cambio social revolucionario, por la liberación en detrimento de las estructuras patriarcales que determinan el orden vigente. Asimismo, se celebra que aún estamos vivos, vivas y vives y aún indignadas y que no vamos a dejar pasar al odio nunca más, celebrando los frutos de la lucha histórica y las ganas de seguir luchando. Los hechos que tuvieron lugar en el bar gay Stonewall Inn en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, el 28 de junio de 1969, son aquellos que le dan razón de ser a la fecha del Día del Orgullo. Y Stonewall fue una revuelta. En medio de la humillante y rutinaria redada policial en el distrito donde se ubica el bar, varias personas trans y lesbianas fueron capturadas para luego ser intrusamente requisadas en el contexto en el cual su expresión de género y apariencia física eran prohibidas y por lo tanto vigiladas constantemente. Aquella noche del 28 de junio de 1969, las asistentes del bar no aguantaron más y ante la repudiable violencia policial que presenciaron afuera del local, empezaron a lanzar ladrillos a los policías que en él se refugiaban. En ese momento empezó la confrontación que duraría días en el distrito de Greenwich Village y la chispa que encendería nuevos y combativos ciclos de lucha y organización de la comunidad gay en Estados Unidos. Los días de silencio se habían acabado. Del episodio nacieron generaciones de luchadoras que jamás otra vez callarían ante la injusticia y fue una muestra de resistencia que inspiraría a muchas en varios territorios del mundo. Las emblemáticas marchas arcoíris de la comunidad LGBTQI+, organizadas a finales de junio en cientos de ciudades, incluso en países donde estas están aún prohibidas, como Rusia y Uganda, se caracterizan por su festividad y, recientemente, por su masividad. 4 meses después de la revuelta de Stonewall, el Frente de Liberación Homosexual, Gay Liberation Front, fundado en 1969 en Nueva York, organizó la primera Marcha del Orgullo, empezando la tradición anual de movilización en el país. En el resto del mundo, las marchas, inauguradas la mayoría a partir de los años 90, han crecido con el paso de los años, pasando a tener participación de apenas pocas de docenas de personas a tener participación de miles de personas, transformando lentamente la negativa opinión pública frente a las disidencias sexuales y de género, que sin duda constituye un obstáculo significativo para sus luchas. Asimismo, las marchas han logrado atraer a jóvenes que encuentran en ellas un lugar para ejercer su sexualidad e identidad libremente.
No obstante, la participación en el evento de las mujeres, lesbianas, personas trans y queer no siempre estuvo asegurada ante la predominancia de la figura masculina asumida por el hombre gay. La comunidad que se ha tejido alrededor de la causa, a su vez, ha excluido por años a las personas trans, razón por la cual en 1993 la Marcha del Orgullo en Washington no aceptó la petición de la comunidad trans de ser incluida y por la cual activistas trans, entre ellas Silvia Rivera, han impulsado marchas alternativas en protesta, como la marcha en Nueva York de 1994. Colombia no es una excepción, y la transfobia común en la sociedad y dentro de la comunidad LGBTQI+, ha motivado a la comunidad trans a organizar una marcha propia. Recientemente, además, activistas anarcoqueer y feministas en países como Irlanda y Dinamarca han insistido en el hecho de rescatar la importancia de las bases en el movimiento y de sus matices antirracistas y anticapitalistas frente a la creciente individualización del movimiento, su cooptación por las empresas y la exclusión de las comunidades racializadas en el modelo blanco de lo disidente. Asimismo, se rescata el importante protagonismo de las clases trabajadoras y populares en la historia de la lucha por la liberación. Que junio sea mes de orgullo y, principalmente, de lucha es imperativo en estos tiempos tan difíciles. Frente a la llegada al poder de políticos y grupos ultraderechistas y fundamentalistas religiosos, de política abiertamente reaccionaria y en ciertos casos fascista, las disidencias y las feministas en solidaridad debemos posicionarnos en contra para frenar los esfuerzos de dicha élite de retroceder años de lucha por medio de leyes regresivas, política represiva y o discursos de odio. En Turquía, la policía dispersa con fuerza los intentos de congregación de la comunidad LGBTQI+, como la Marcha del Orgullo en Estambul en 2015, y el gobierno prohibió las marchas de los años subsecuentes. En Estados Unidos, congresistas conservadores pasan en aumento leyes contra la participación de las personas trans en deportes o frenando su derecho a la salud, y en México, grupos derechistas y feministas trans excluyentes se manifiestan en contra de la propuesta de ley de identidad trans. Eso, sumado a los países que castigan criminalmente la, entre comillas, conducta homosexual y muchos casos más. Asimismo, conocido es el caso de Brasil, que además de estar bajo el liderazgo del homofóbico Jair Bolsonaro, ha presenciado cifras en aumento de agresiones y asesinatos por homofobia y transfobia, 387 asesinatos y 58 suicidios solo en el 2007 de acuerdo con el GGB, y aumento en las demostraciones de odio. Y Brasil es solo un ejemplo de los países en donde la violencia en contra de las lesbianas, gays, personas trans y no binarias, personas queer y personas intersexo viene en peligroso aumento. Por esta y miles de razones más, la disputa sigue, buscando construir un mundo libre y justo para las disidencias sexuales y de género, porque como feministas nos queremos vivas y libres a todos, todas y todes. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan y las invitamos a que estén atentas al próximo y último episodio del ciclo de pedagogías feministas dedicado a la educación comunitaria. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Mujeres en Lucha, Organización Feminista de Tendencia Libertaria, y en Instagram como Organización Mujeres en Lucha. Somos Disonantes, podcast feminista, arriba las que luchan, mujeres en lucha. Disonantes, podcast feminista.